Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 6, 45 a 52. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús, solo, en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta una escena profundamente humana, al mismo tiempo, profundamente divina. Los discípulos acaban de ser testigos de un gran milagro, la multiplicación de los panes. Han visto cómo, en manos de Jesús, lo poco se vuelve abundancia. Sin embargo, casi de inmediato, los encontramos luchando contra el viento, cansados, confundidos y llenos de miedo. Jesús los envía a la barca y se queda solo, en el monte, orando. Esto ya nos dice algo muy importante. Incluso después de los momentos de éxito, de trabajo intenso, de servicio fecundo, Jesús se retira a orar. Nos enseña que la oración no es un lujo ni un descanso opcional, sino una necesidad vital. Muchas veces nosotros, en la vida cotidiana, seguimos remando sin detenernos a orar, creyendo que podemos solos, hasta que el cansancio y la confusión nos sobrepasan. La barca está en medio del lago, el viento es contrario y la noche avanza. ¿No es esta una imagen muy parecida a nuestra vida? Hay momentos en los que sentimos que estamos en medio del lago, lejos de la orilla segura, sin ver claramente el rumbo, luchando contra problemas familiares, económicos, de salud o de fe. Remamos, pero parece que no avanzamos. Y, como los discípulos, podemos llegar a pensar que Jesús no está, que nos ha dejado solos. Pero el Evangelio nos dice algo decisivo: Jesús ve a sus discípulos. Aunque esté en tierra, aunque parezca lejos, Él no pierde de vista nuestra lucha. Y llega caminando sobre el agua, es decir, viene justo por encima de aquello que nos asusta y nos amenaza. El problema no desaparece de inmediato, pero Jesús entra en él. Sin embargo, los discípulos no lo reconocen. El miedo les nubla la mirada y creen ver un fantasma. Qué fácil es confundir a Dios cuando el corazón está cansado y la fe debilitada. A veces también nosotros interpretamos mal la presencia de Dios. Pensamos que es castigo, ausencia o indiferencia, cuando en realidad Él está acercándose para salvarnos. Entonces Jesús pronuncia palabras que atraviesan los siglos y llegan hoy a nuestro corazón. «Ánimo, soy yo, no teman». No dice primero, «se calmó el viento», sino, «no teman». Porque el mayor problema no es la tormenta exterior, sino el miedo interior. Cuando Jesús sube a la barca, el viento se calma, pero sobre todo se calma el corazón. El Evangelio termina con una frase fuerte. Los discípulos no habían entendido el episodio de los panes, tenían la mente embotada. Es decir, habían visto un milagro, pero no habían dejado que ese milagro transformara su fe. Esto también nos interpela. ¿Cuántas veces Dios ha actuado en nuestra vida, y aún así, seguimos viviendo como si no lo conociéramos del todo? ¿Cuántas veces olvidamos sus fidelidades pasadas cuando llega una nueva dificultad? Hoy el Señor nos invita a recordar, a confiar y a dejarnos alcanzar por Él. A entender que el mismo Jesús que multiplica los panes es el que camina sobre nuestras aguas agitadas. Y que, aunque a veces no lo reconozcamos, Él siempre viene, nunca pasa de largo cuando lo necesitamos. Oración final. Señor Jesús, muchas veces nuestra vida se parece a esa barca en medio del lago. El viento es fuerte, la noche es larga y las fuerzas se nos acaban.
Perdónanos cuando el miedo nos impide reconocerte, cuando pensamos que estás lejos o que no te importa nuestra lucha. Hoy escuchamos tu voz que nos dice: ánimo, soy yo, no temas. Danos un corazón confiado, una fe que recuerde tus obras, y una mirada capaz de descubrirte incluso en la tormenta. Súbete, Señor, a nuestra barca, a nuestras familias, a nuestro trabajo, a nuestras preocupaciones y heridas. Calma los vientos que nos agitan por dentro, y enséñanos a vivir sostenidos por tu presencia. Amén.